Jake Morrison se sentó en su asiento asignado en la enorme mesa ovalada que ocupaba el centro de las cámaras del Consejo Galáctico. A su alrededor, representantes de 47 especies diferentes hablaban en voz baja. Sus voces creaban un zumbido sordo que resonaba en las paredes de cristal. Jake parecía cansado. Tenía ojeras y su uniforme diplomático, habitualmente planchado, estaba arrugado. Había estado despierto durante 36 horas seguidas preparándose para la sesión de hoy. Este era el cuarto intento de la humanidad por obtener una representación equitativa en el Consejo. Los 3 primeros habían fracasado. Hoy se sentía diferente, aunque no en el buen sentido. Lisa Chen estaba sentada a su lado, tamborileando nerviosamente con los dedos en su tableta como jefa de los núcleos diplomáticos humanos. Había pasado 15 años trabajando para mejorar la posición de la humanidad en la política galáctica. 15 años de pequeñas victorias y grandes reveses. 15 años de ser tratados como niños que deberían estar agradecidos solo por tener un asiento en la mesa. El delegado zapiriano, un ser alto de piel azulada y 4 brazos, se levantó para dirigirse a la cámara. Su voz se transmitía. Claramente, a través de los dispositivos de traducción, todos percibieron que la propuesta que tenemos hoy ante nosotros es irrazonable, dijo con un tono desdeñoso. La humanidad solicita derechos de voto iguales a los de las especies que han formado parte de este consejo durante milenios. Han sido miembros durante apenas 2 siglos. Sus colonias solo cuentan con cientos, mientras que las especies establecidas controlan miles de mundos. Jake sintió que apretaba la mandíbula 2 siglos, como si solo el tiempo determinara el valor. El delegado continuó. Además, su tecnología militar sigue siendo primitiva. Sus naves más rápidas apenas alcanzan velocidades de clase 7. Sus armas carecen de la sofisticación de los estándares galácticos modernos. ¿Cómo podemos confiar en una especie así con la misma voz en asuntos de seguridad galáctica? Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Jake notó que varios delegados asentían. El canciller altariano, Bexar, se recostó en su silla flotante. Con expresión aburrida, Lisa se inclinó para susurrar. La delegación Toby parecía comprensiva. Quizás podamos. No, dijo Jake en voz baja. Observen su lenguaje corporal. Solo están siendo educados. El zapiriano no había terminado. Además, las prácticas comerciales humanas a menudo se consideran agresivas según los estándares galácticos. Rebajan los precios establecidos en varios sectores. Se niegan a honrar los acuerdos territoriales tradicionales que han mantenido la paz durante siglos. Algunos podrían llamarlos métodos comerciales univilizados. Jake apretó los puños bajo la mesa alrededor de la cámara. Otros delegados comenzaron a hablar. Algunos defendieron las contribuciones de la humanidad al comercio y la ciencia galácticos. La mayoría no. El representante de Cristo, hablando a través de una caja de voz mecánica, añadió, los humanos son prometedores. Sí, pero la promesa no es un logro. No se han ganado el mismo estatus con hechos o con el tiempo. Quizás en otro siglo podamos reconsiderarlo. El canciller Bexar finalmente habló. Su voz, cargando con el peso de su cargo, el asunto está claro. La petición de la humanidad de una representación igualitaria es denegada. Sin embargo, reconocemos sus contribuciones. Consideraremos aumentar su peso en el voto de 1/4 a 1/3 del voto de un miembro de pleno derecho. 1/3, como si estuvieran haciéndole un favor a la humanidad. Jake ya había oído suficiente. Se levantó lentamente de su silla. Raspando contra el suelo, el sonido cortó el parloteo de la cámara como una cuchilla. Todas las cabezas se volvieron hacia él. El embajador Morrison dijo, el canciller Bexar. Puede dirigirse a la cámara si desea responder a nuestra generosa oferta. Jake observó los rostros que lo observaban, algunos curiosos, otros molestos, otros compadecidos. Pensó en todas las veces que a la humanidad se le había dicho que esperara para demostrar su valía, todas las veces que los habían tratado como el nuevo proyecto favorito de la galaxia en lugar de como un socio igualitario. Lisa lo agarró del brazo. Jake, no, pero Jake ya había tomado su decisión. Se agachó y recogió sus papeles, cerrando su tableta con un clic brusco. La cámara quedó en completo silencio. Embajador Morrison, repitió Bexar. La confusión se apoderó de su voz. Jake se alisó la chaqueta y miró directamente al canciller. Cuando habló, su voz era tranquila, clara y se transmitió con facilidad a través de la vasta cámara. La humanidad se retira formalmente del Consejo Galáctico, dijo. Buena suerte gobernando la galaxia sin nosotros.
Se giró y caminó hacia la salida. Lisa dudó un momento, luego rápidamente recogió sus propios materiales y siguió al resto de la delegación humana. Se levantó y salió en fila tras ellos. Las enormes puertas de la cámara se cerraron con un profundo estruendo resonante a sus espaldas. 47 especies alienígenas permanecieron sentadas en un silencio atónito, procesando lo que acababa de ocurrir. Ninguna especie había abandonado el Consejo Galáctico antes. Ni una sola vez en 3000 años de civilización galáctica. Los primeros informes llegaron a las cadenas de noticias galácticas en menos de una hora. Los humanos abandonaron el Consejo. Se desplazaron por las pantallas de información en estaciones espaciales, colonias y mundos natales de toda la galaxia. La mayoría de los alienígenas que vieron las noticias simplemente se encogieron de hombros. Otra disputa diplomática. Pensaron que se resolvería en unos días. Lord Bexar había regresado a su oficina privada, todavía negando con la cabeza, incrédulo. Su asistente, un joven altariano llamado Kessel, esperaba nervioso junto a su escritorio. «Señor, hemos recibido más de 300 mensajes urgentes en la última hora», dijo Kessel. «Ministros de comercio, compañías navieras, sectores agrícolas, todos quieren saber qué significa esto». «No significa nada», respondió Bexar, acomodándose en su silla. «Los humanos son criaturas emocionales, se calmarán y volverán en una semana. Nos necesitan más que nosotros a ellos». Mientras tanto, en la Tierra, el presidente Carlos Martínez se encontraba en la oficina oval de Nueva Ginebra, la capital de la humanidad. El edificio bullía de actividad, mientras el personal corría de un lado a otro llevando informes y enviando mensajes. Martins observaba la transmisión en vivo desde la sala del Consejo, donde los delegados aún discutían sobre la dramática salida de la humanidad. Su dispositivo de comunicación emitió un pitido. Un mensaje entrante del canciller Bexar apareció en la pantalla. El presidente Martínez, con su voz grabada, dijo: «Confío en que ordenará inmediatamente a su delegación que regrese a la sala del Consejo. Esta exhibición infantil socava la unidad galáctica. Esperamos su conformidad en 24 horas». Martínez observó el mensaje durante un largo rato y luego compuso su respuesta. «Canciller Bexar, no, intentamos la diplomacia durante 2 siglos. Ahora pueden resolverlo ustedes mismos». Envió el mensaje y activó su sistema de comunicación de emergencia. En cuestión de minutos, se conectó. «Cada colonia humana, base militar y estación comercial en la galaxia, mis queridos humanos. El comienzo de hoy marca el fin de nuestra participación en un sistema que nos ha tratado constantemente como ciudadanos de segunda clase. Implementación inmediata del Protocolo 7. Todo el espacio humano está cerrado para las especies del Consejo Galáctico. Todos los acuerdos comerciales están suspendidos. Todo el personal de la embajada debe regresar a casa. Intentamos ser socios ahora. Seremos vecinos». La reacción fue inmediata, desde las colonias mineras de Kepler 442 hasta los mundos agrícolas del sistema Tidy. Los humanos comenzaron a actuar según las órdenes que esperaban no recibir. Las naves comerciales fueron retiradas. Las puertas de la embajada se cerraron. Los canales de comunicación se apagaron. De vuelta en el mundo de origen del Consejo, el administrador comercial Quinnell irrumpió en la oficina del canciller Bestar sin llamar. Su habitual calma desapareció, reemplazada por un pánico apenas controlado. «Canciller, tenemos un problema», dijo Quinnell con voz temblorosa. «Acabo de revisar el impacto económico. Los humanos controlan el 23% de la producción industrial galáctica. Gestionan el 31% de la producción agrícola. Sus redes de transporte manejan el 60% de las rutas comerciales intersectoriales». Bestol hizo un gesto de desdén. «Otros pueden llenar el vacío, señor». «No lo entiende», continuó Quinnell. «Las rutas marítimas de Bellerofam son operadas exclusivamente por humanos. Ninguna otra especie sabe cómo navegar por esas rutas de forma segura. 3 importantes líneas de carga ya han suspendido sus operaciones. Los andromedanos exigen rutas alternativas que simplemente no existen, como para demostrar su punto». Otro asistente se apresuró a entrar. «Canciller, mensaje urgente del mundo natal de los zafiros. Sus fábricas solicitan el reemplazo inmediato de los componentes fabricados por humanos, dicen. Sin ellos, la producción se detendrá en 2 semanas». Bestar finalmente pareció preocupada. «Componentes». «¿Qué componentes?» «Instrumentos de precisión, señor».
Los humanos aparentemente fabrican el 90% de los microprocesadores y sistemas de navegación de la galaxia. Irónicamente, los zafirianos los han estado comprando durante décadas porque eran más baratos y fiables que las alternativas locales. En cuestión de horas, el goteo de informes preocupantes se convirtió en una inundación. Las colonias humanas de toda la galaxia se habían quedado en silencio. Las estaciones fronterizas, que habían estado atendidas por humanos durante generaciones, estaban repentinamente vacías. Las rutas comerciales que habían funcionado sin problemas durante décadas se paralizaron. La DRA. Ellen Brooks, trabajando en una estación de investigación cerca del núcleo galáctico, empacó su equipo con deficiencia de práctica. Sus colegas alienígenas la observaron confundidos mientras se preparaba para irse. La DRA. Brooks, su compañera de laboratorio Toby, le preguntó, ¿seguro que no habla en serio sobre irse? Nuestra investigación es demasiado importante. Ellen hizo una pausa mientras empacaba. ¿Saben qué es interesante? Durante 20 años, todos insistieron en que nuestros métodos de investigación eran demasiado agresivos y poco ortodoxos, pero de alguna manera obtuvimos resultados más rápido que cualquier otro equipo del sector. Selló su última caja y se dirigió a la puerta. Buena suerte para mantener ese programa de investigación sin nosotros de vuelta en el mundo natal del Consejo. El canciller Bexar estaba sentado solo en su oficina mientras se ponía el sol. Los informes se apilaban en su escritorio. Los mercados de valores galácticos estaban en caída libre. 3 pequeñas guerras comerciales ya habían estallado mientras las especies se apresuraban a establecer nuevas líneas de suministro. Su asistente entró una vez más con aspecto exhausto. Señor, tenemos confirmación. Todos los humanos en el espacio del Consejo se han ido. Todos los acuerdos comerciales han sido rescindidos. Incluso los ciudadanos humanos que tenían residencia permanente en sectores no humanos se van de Bexar. Miró por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies. Las luces se apagaban en los edificios de toda la capital a medida que las empresas se daban cuenta del alcance del desastre económico. Una ruptura se dirigía hacia ellos por primera vez en 3000 años. El Consejo Galáctico se enfrentaba a un problema que no podía resolver mediante la sabiduría ancestral ni la negociación tradicional. Los humanos no solo se habían retirado, sino que se habían marchado. Habían pasado 3 semanas desde que los humanos salieron. La almirante Susan Hayes estaba de pie en la plataforma de observación de la estación Luna, observando a un grupo de naves Christ. Se acercaban a la frontera del espacio humano. Se movían lentamente, casi con vacilación, como niños que se acercaban a una puerta cerrada que sabían que no podían abrir. La almirante Susan Hayes gritó, «La flota Christ solicita permiso para entrar. Dicen que necesitan un salvoconducto». Al sector Vega, denegado. Hayes respondió sin apartar la vista de la pantalla. Recuérdeles que el espacio humano está cerrado a todas las especies del Consejo. Sugiero que tomen la ruta larga a través del territorio zapirano. La oficial hizo una pausa. Señora, la ruta larga añade 3 meses a su viaje. Ya no es nuestro problema. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, el buque mercante Golden Star flotaba a la deriva, indefenso, en las rutas marítimas de Bellerofam. Capitán. Zexammi, un comerciante altariano experimentado con 40 años de experiencia, miraba frustrado sus pantallas de navegación. ¿Cómo hicieron los humanos para que esto pareciera tan fácil? Le murmuró a su tripulación que la ruta de navegación era un laberinto de anomalías gravitacionales, campos de asteroides y agujeros de gusano inestables. Reducía el tiempo de viaje entre los mundos centrales y el borde exterior en un 70%, pero solo si se conocían las rutas exactas, señor. Su oficial de navegación dijo, «Hemos probado todos los cálculos estándar, la ruta simplemente no funciona sin los códigos de navegación humanos que las respaldan». 2 naves más de su convoy se habían salido de la formación. Sus capitanes, reacios a arriesgarse a navegar por el peligroso pasaje, CC no tuvo más remedio que dar la vuelta y tomar las antiguas rutas, lo que añadió meses a lo que debería haber sido un viaje de 2 semanas en Marte. El Dr. Richard Stone estaba sentado en su laboratorio viendo noticias de toda la galaxia. Sus antiguos colegas del Instituto de Ciencia Galáctica le habían enviado mensajes desesperados rogándole que devolviera su último proyecto, un nuevo tipo de motor más rápido que la luz, que se había parado por completo sin intervención humana. Su asistente, Tom Bradley, entró con una taza de café recién hecho. Dr. Stone, los Andrumton le ofrecen el triple de su salario anterior si consulta sobre su tecnología cuántica.
Proyecto de investigación y ayudarlos a solucionar problemas que no existirían si hubieran escuchado nuestras advertencias hace 6 meses. Stone negó con la cabeza. No. Llamaron primitivos a nuestros métodos. Que lo resolvieran con sus técnicas avanzadas. Las noticias mostraban escenas cada vez más desesperadas en el mundo comercial de Nexus Prime. Los mercados que habían operado sin problemas durante siglos eran un caos. Las naves llegaron y no encontraron trabajadores humanos portuarios, ni coordinadores humanos de logística, ni equipos humanos de mantenimiento. Otras especies intentaron ocupar estos puestos, pero carecían del peculiar talento humano para la improvisación y la rápida resolución de problemas. La secretaria Ellen Davis revisó informes. En su oficina en la Tierra, cada día traía nueva evidencia de la dependencia de la galaxia de los servicios humanos que habían dado por sentado. Los mundos agrícolas Toby informan sobre la pérdida de cosechas. Leyó en su tableta. Aparentemente, los sistemas de riego diseñados por humanos son demasiado complejos para que sus ingenieros los mantengan. Las operaciones mineras zapirianas en el sector serio han cerrado. Dependían completamente de equipos de perforación fabricados por humanos y nadie más sabe cómo repararlos. 3 colonias altarianas han declarado emergencias alimentarias después de que las naves de transporte humano dejaran de entregar suministros. El presidente Martínez se unió a ella. La reunión informativa vespertina fuera de su ventana. Las ciudades de la Tierra brillaban pacíficamente. Es extraño lo tranquilo que parecía todo aquí, mientras la galaxia ardía a su alrededor. ¿Alguna noticia del Consejo?, preguntó. El canciller Vestar envió otro mensaje. Ofrece acuerdos comerciales limitados y lo que él llama cooperación reforzada. El estatus sigue sin mencionar la representación equitativa. Martínez asintió con gravedad. Todavía no lo entienden. Creen que se trata de acuerdos comerciales y estatus político. No comprenden que no vamos a volver al mismo sistema roto en las profundidades del espacio del Consejo. El gremio mercante Scorben se enfrentaba a su peor crisis en un milenio. Sus flotas, que alguna vez fueron las más eficientes de la galaxia, quedaron varadas a medida que las balizas hiperespaciales mantenidas por humanos se desconectaban una a una. El gremio. El comandante Tcler paseaba por su oficina mientras los informes inundaban nave tras nave, que se vio obligada a abandonar el hiperespacio antes de tiempo. A veces, un vacío entre sistemas estelares. Algunos llevaban días a la deriva esperando ser rescatados. ¿Cuántos humanos trabajaban en nuestra red de balizas? Preguntó a su ayuda aproximadamente. 12.000, señor. Ellos mantienen el 70% de todas las balizas de navegación en nuestro territorio, ¿y cuántos no humanos saben cómo hacer este trabajo? La ayuda dudó. Quizás 50, señores. Fkler se detuvo. 50 personas para reemplazar a 12.000. Las matemáticas eran brutales. Lo peor estaba por venir. Un mensaje de prioridad brilló en su pantalla. 3 importantes convoys de carga habían desaparecido por completo en la espiral de Andrómeda. Último. La posición conocida estaba cerca de la estación de retransmisión Beacon 447, que se había apagado 2 días después de la partida de los humanos. Se estaban reuniendo equipos de búsqueda y rescate, pero todos sabían que las probabilidades eran escasas. La espiral de Andrómeda era conocida por sus peligrosas anomalías y campos gravitacionales cambiantes. Sin una navegación adecuada, las naves podrían perderse para siempre en su retorcido espacio-tiempo. La almirante Hayes recibió la noticia de los convoys perdidos con sentimientos encontrados. Una parte sentía satisfacción porque la galaxia finalmente comprendía el precio de su arrogancia, pero otra parte, la parte que había pasado 30 años protegiendo toda la vida en la galaxia, sentía genuina tristeza por las tripulaciones ahora perdidas en el espacio. Señora, su oficial de comunicaciones informó, estamos recibiendo señales de socorro de los convoys desaparecidos, ¿deberíamos? Negativo. Hayes lo interrumpió, aunque claramente le dolía. Sus naves del Consejo, el problema del Consejo. Envió las señales de socorro a los servicios de rescate altarianos mientras volvía a observar las estrellas. Hayes se preguntó cuánto tardaría la galaxia en tragarse su orgullo. Cada día que pasaba, la crisis se profundizaba. Se hacía más evidente que los humanos no eran solo otra especie miembro, eran los que hacían que todo funcionara. Y ahora se habían ido. 2 meses después de que los humanos se marcharan, la galaxia se estaba desmoronando. La secretaria Ellen Davis estaba sentada en su oficina en Nueva Ginebra leyendo informes que habrían parecido imposibles solo unas semanas antes. Las cifras eran asombrosas. Incluso para alguien que había predicho este resultado.
El comercio galáctico ha disminuido un 45%, le dijo al presidente Martínez durante su informe matutino. La Federación Altariana se enfrenta a la escasez de alimentos. 3 de sus mundos agrícolas informan de almacenes vacíos. Martínez se sirvió café y miró por la ventana. El cielo de la Tierra estaba despejado y azul, un marcado contraste con el caos más allá de sus fronteras. ¿Qué pasa con los zafirianos? Siguen culpando a la tecnología humana primitiva. En realidad no, sus fábricas han sido. Tras 3 semanas de cierre, resulta que esos componentes humanos primitivos eran partes esenciales de su maquinaria más avanzada, sin piezas de repuesto. Todo su sector manufacturero está desconectado en el planeta natal zapiriano. El delegado Creston recorría su oficina revisando los informes de desastres. El mismo hombre que se había burlado de la tecnología humana ahora se enfrentaba al colapso de la economía de su mundo. Su ayudante, más joven y nervioso, le traía cada día las últimas actualizaciones. Señor, el equipo médico del sector 7 hectáreas fallado. Los hospitales solicitan suministros de emergencia de herramientas de diagnóstico artificiales, y las fábricas siguen cerradas. Hemos enviado equipos de ingeniería para analizar los componentes humanos, pero estiman que tomará años aplicar ingeniería inversa a los reemplazos. Creston golpeó su escritorio con el puño. Años. Su gente no pudo esperar. Años. Su carrera política ciertamente no podría sobrevivir a años de colapso económico. Mientras tanto, en innumerables mundos de la galaxia se desarrollaban escenas similares. Las redes informáticas avanzadas de la coalición cristalina comenzaron a experimentar fallos en cascada. Los protocolos de seguridad de diseño humano y los sistemas de corrección de errores eran aparentemente tan esenciales para su funcionamiento que eliminar la supervisión humana era como eliminar una piedra angular de un archienemigo. La DRA. Amy Roberts observaba desde su estación de investigación en la Luna cómo llegaban mensajes desesperados de sus antiguos colegas. El Instituto de Ciencia Galáctica ofrecía una compensación sin precedentes a cualquier humano que regresara. Los proyectos de investigación que abarcaban décadas estaban paralizados. Ofrecían nombrar secciones enteras del instituto con los nombres de colaboradores humanos. Su asistente le dijo que el director asegura que garantizará personalmente la igualdad de estatus en todos los proyectos futuros. Andy se rió, pero no tenía nada de humor. Igualdad de estatus después de 20 años de oír que nuestros métodos eran demasiado peligrosos, demasiado apresurados, demasiado rudimentarios. Ahora quieren poner nuestros nombres en los edificios. La verdad se estaba haciendo evidente en toda la galaxia. La tecnología humana no era primitiva, sino práctica. Los métodos humanos no eran rudimentarios, eran efectivos. El pensamiento humano no era limitado, sino creativo de maneras que otras especies nunca habían desarrollado. El canciller Vestar recibía su informe diario con creciente temor. Su otrora estable federación estaba experimentando su peor crisis en la historia registrada. 7 mundos miembros ya habían amenazado con retirarse de la federación si la situación humana no se resolvía rápidamente. Señor, su asesor económico informó, hemos confirmado que las exportaciones agrícolas humanas alimentaron aproximadamente al 40% del espacio del Consejo. Se están estableciendo fuentes alternativas de alimentos, pero las proyecciones actuales muestran una escasez crónica que durará al menos 2 años. La voz de Vexar se quebró ligeramente. ¿Qué pasa con las reservas de emergencia? Agotadas, señor. La mayoría de los mundos mantenían provisiones mínimas, dependiendo de la eficiencia humana para mantener flujos de suministro constantes. La revelación más impactante provino de su asesor militar. Señor, nuestro análisis de defensa ha identificado un problema crítico. Los componentes fabricados por humanos están integrados en el 67% de nuestros sistemas de defensa, naves de combate y plataformas orbitales. Todas las redes de comunicación de MS contienen tecnología humana esencial, como si la galaxia necesitara otra crisis fronteriza. Las tensiones aumentaban rápidamente sin mediación humana ni diplomacia. Los conflictos resurgieron. Los Andrumdons y Centuri ya habían participado en 3 pequeñas escaramuzas por las rutas de navegación. La mente colmena crística se había retirado a un aislamiento total, alegando que necesitaban centrarse en la estabilidad interna de la Tierra. El presidente Martínez celebró una reunión de gabinete de emergencia. A pesar de su reivindicación, el ambiente era sombrío. Los informes de sufrimiento en toda la galaxia eran difíciles de ignorar, incluso para quienes recordaban décadas de condescendencia y despido. El secretario de Defensa, Frank Collins, dijo,
Estamos recibiendo cientos de solicitudes de ayuda humanitaria, alimentos, suministros médicos y reparaciones de emergencia. Algunos ofrecen condiciones muy generosas. ¿Y qué recomienda? Recomiendo que recordemos que llamaron primitiva nuestra ayuda durante 2 siglos. Respondió el secretario Davis con dureza. Insistieron en manejar los asuntos galácticos. Sin la intervención humana primitiva, que manejen esta crisis de la misma manera. Martínez asintió lentamente. La galaxia necesita aprender esta lección por completo. Solo nos llevará de vuelta a la misma situación en unas décadas. Necesitan entender que asociación significa asociación, no patrocinio más allá de las fronteras de la Tierra. La crisis se agravaba a diario. Especies que habían coexistido pacíficamente durante siglos ahora se peleaban por los recursos. Se habían desatado guerras comerciales entre antiguos aliados. La gran civilización galáctica, que se enorgullecía de su estabilidad y sabiduría ancestral, se revelaba construida sobre una base de competencia humana que nunca se habían molestado en reconocer. Los humanos habían construido más de lo que nadie imaginaba. Habían mantenido más de lo que nadie sabía. Y ahora que se habían ido, la cuidadosamente equilibrada máquina de la civilización galáctica se desmoronaba. Cada día traía nuevas súplicas, nuevas ofertas, nuevos intentos desesperados de cocinar. La humanidad volvía a la mesa y cada día la humanidad. La respuesta siguió siendo la misma. Intentamos cooperar. Ofrecimos asociación. Tú elegiste la condescendencia. Ahora puedes elegir. Para aprender, la Armeta Escoriene había gobernado el espacio durante más de 1000 años. Sus enormes naves de guerra infundieron miedo en piratas y rebeldes de toda la galaxia. Su doctrina militar era considerada la más avanzada del espacio conocido. Así que cuando el almirante Tebar ordenó a su flota acercarse a territorio humano, esperaba una rápida obediencia. Naves humanas. Tekfar transmite desde su nave insignia. Tú regresarás al Consejo Galáctico de inmediato. La Armada Scorven no hace solicitudes. Nosotros damos órdenes en el puente de la Estación de Defensa Terrestre. El coronel Mike Thompson observó cómo se acercaban 3 Dreadnought Scorven. Cada nave era 5 veces más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Sus armas podían arrasar ciudades desde la órbita, pero Thompson no estaba preocupado. Señor, dijo su oficial táctico con nerviosismo. Están cargando armas. Las lecturas de energía están por las nubes. Déjenlos, respondió Thompson con calma. Abrieron la rejilla del yunque alrededor de la Tierra. Docenas de fragmentos de espacio aparentemente vacíos se iluminaron repentinamente con energía. La rejilla del yunque era el mayor secreto de la humanidad, una red de plataformas de armas camufladas que usaban principios que ninguna otra especie había descubierto. Mientras otras razas construían naves cada vez más grandes, los humanos habían aprendido a convertir el espacio en un arma. El almirante Tecuar observó confundido cómo aparecían las señales de energía alrededor de su flota. ¿Qué son estas lecturas? Nuestros sensores no muestran nada. Señor, estamos detectando una acumulación masiva de energía de fuentes desconocidas. Tebar se burló. Trucos humanos primitivos. Todas las naves abrieron fuego contra la estación humana más cercana. Los Dreadnoughts Scorven desataron su furia. Rayos de energía pura capaces de atravesar asteroides impactaron las plataformas de defensa humanas y simplemente desaparecieron. Absorbidos por escudos que parecían imposibles para los estándares galácticos. Thompson sonrió y presionó un solo botón. Lo que sucedió después sería estudiado en los estudios militares durante décadas. La rejilla del yunque no disparaba armas convencionales, sino que usaba objetivos. Gravedad. Manipulación para crear singularidades artificiales directamente dentro de las naves enemigas. Los 3 Dreadnoughts Scorven simplemente implosionaron. En un instante estaban allí, al siguiente se comprimieron en pequeños puntos de increíble densidad antes de desaparecer por completo. Sin explosiones, sin escombros, simplemente desaparecieron. La flota restante de Skoran se retiró presa del pánico, transmitiendo informes confusos sobre armas humanas imposibles. Almirante. La nave insignia de Tekar regresó a casa con dificultad. La reputación de su comandante, destruida. La General Patricia Young revisó la batalla. Imágenes de su oficina en Marte. Los oficiales de su Estado Mayor observaron con satisfacción cómo la doctrina militar más avanzada de la humanidad se demostraba una vez más. Los Corben lo pensarán 2 veces antes de volver a amenazarnos. Su ayuda, comentó. Todos lo harán.
Young respondió. Durante siglos nos dijeron que nuestras armas eran rudimentarias, nuestras tácticas bárbaras. Nunca entendieron que la historia bélica de la Tierra nos convirtió en los supervivientes definitivos, mientras que otros. Las especies habían pasado milenios en paz, desarrollando filosofía y arte. Los humanos habían librado todas las guerras importantes, aprendiendo nuevas lecciones sobre el conflicto que las especies pacíficas nunca podrían aprender. Los humanos no solo luchaban para ganar, luchaban para terminar las guerras permanentemente en las redes de comunicación galácticas. La noticia de la derrota de Skorben se extendió rápidamente. Las especies que habían considerado el poder militar humano una broma, de repente reevaluaron todo lo que creían saber. El mando militar altariano convocó una reunión de emergencia. El general Cestel caminaba de un lado a otro ante sus oficiales. Su rostro era sombrío. Los humanos destruyeron 3 acorazados Korben sin disparar una sola arma convencional. Anunció que nuestra inteligencia indica que usaron algún tipo de manipulación de la gravedad que ni siquiera podemos detectar hasta la activación. Pero señor, un oficial más joven protestó que la tecnología debería ser imposible. Nuestros científicos han estudiado la manipulación de la gravedad durante milenios. Solo los requisitos de energía, claramente nos equivocamos sobre lo que es posible. Cestel lo interrumpió. La pregunta ahora es, ¿en qué más nos equivocamos? En la Tierra, el presidente Martínez se reunió con sus asesores militares. A pesar de la victoria decisiva, el ambiente era serio. La derrota de Skorben. Envía un mensaje. El secretario de Defensa Collins informó, pero también se intensifica. La situación podría agravarse. Otras especies podrían intentar formar coaliciones contra nosotros. Que lo intenten. El general Young dijo con confianza, la doctrina militar humana evolucionó por necesidad. Aprendimos a luchar. Superados en número, en armamento y con recursos inferiores. Esa es exactamente la situación en la que nos encontramos ahora. La verdad era incómoda de aceptar para la civilización galáctica. Si bien se habían centrado en construir naves más grandes con armas más poderosas, los humanos habían revolucionado el concepto mismo de guerra. Las tácticas humanas no solo eran diferentes, sino que estaban siglos por delante del pensamiento galáctico. La mente colmena cristiana, con todo su poder computacional, no podía predecir la estrategia humana porque las tácticas humanas se basaban en la teoría del caos y el pensamiento adaptativo. Los zafirianos. Las simulaciones avanzadas fallaron porque no podían explicar la creatividad humana en situaciones desesperadas. El doctor Stephen Lee, exmiembro del Instituto Militar Galáctico, observó la cobertura de noticias desde su casa en Nueva York durante 20 años. Había intentado enseñar a oficiales alienígenas sobre la historia militar humana. Habían escuchado cortésmente y luego ignorado cada lección. Pensaban que nuestras guerras eran bárbaras. Le dijo a su esposa que no podían entender que esas guerras nos enseñaron cosas. Las especies pacíficas nunca aprenden a pensar como un enemigo, a encontrar la debilidad en la fuerza, a convertir la desventaja en ventaja. La derrota de los Korben lo cambió todo. De repente, las evaluaciones militares se tomaban en serio. Los registros de los conflictos humanos se estudiaban con nuevo respeto. Las especies que se habían burlado de la violencia primitiva humana ahora se daban cuenta de que se enfrentaban a los últimos supervivientes militares de la galaxia. El canciller Bexar recibió los informes militares con una creciente sensación de fatalidad. Los humanos no solo eran esenciales para la economía y la infraestructura galácticas, sino que también eran la fuerza militar más peligrosa que nadie hubiera conocido. Su asesor militar dijo en voz baja, nuestro análisis sugiere que la humanidad se ha estado conteniendo significativamente en todos los conflictos anteriores. Los sistemas de armas que mostraron hoy están más allá de nuestra comprensión actual. Dices que jugaban con nosotros todas esas veces que criticamos su tecnología militar. Digo, señor, que quizá estábamos criticando la punta del iceberg, mientras que el resto permanecía oculto bajo la superficie. Mientras las noticias de la derrota de los Korben llegaban a todos los rincones de la galaxia, algo quedó claro. Los humanos no solo eran esenciales económicamente, no solo eran innovadores tecnológicamente, sino que también eran más peligrosos de lo que nadie hubiera imaginado. Y no iban a volver a una galaxia que los trataba como socios menores. 4 meses después de que los humanos se marcharan, el canciller Bexar se sentó solo en su oficina mientras el sol se ponía sobre el mundo natal del Consejo. Su escritorio estaba cubierto de informes, todas malas noticias. Su otrora poderosa federación se estaba desmoronando y él sabía que era culpa suya. Su asistente entró con cuidado, cargando otra pila de mensajes urgentes. Señor,
Estas comunicaciones prioritarias acaban de llegar de 7 mundos miembros. Vexar apenas levantó la vista. Adivina, más amenazas de abandonar la Federación si no arreglamos la situación humana. Sí, señor. La colonia Meridien dice que se retirará el mes que viene. A menos que se reanude el comercio humano, el sistema Bellifact amenaza con declarar la independencia por completo. Desde su ventana, las protestas llenaron las calles. Los ciudadanos exigieron acción, exigieron comida, exigieron que su gobierno hiciera algo ante la crisis. Vexar nunca había visto tanta ira de su gente. Mientras tanto, en la estación Luna, la embajadora Sarah Williams revisó las últimas ofertas del Consejo. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, prometiendo cosas que habrían parecido imposibles hace solo unos meses. Nos ofrecen 3 puestos en el Consejo. Ahora, ella le dijo al presidente Martínez, a través de una comunicación segura, pleno derecho a voto. No hay restricciones al desarrollo militar ni al control de nuestras propias rutas comerciales. Martins preguntó desde su oficina en la Tierra ayer. El día anterior, con una representación equitativa y supervisión temporal, seguían aumentando la oferta porque estaban en pánico. Sarah había reemplazado a Jake Morrison como embajador jefe de la humanidad, pero su trabajo era más fácil ahora. En lugar de suplicar respeto, simplemente tenía que decidir qué ofertas desesperadas rechazar. La mente colmena de Cristo envió un mensaje personal. Continuó, quieren compartir su tecnología de computación cuántica a cambio de apoyo logístico humano. La misma tecnología que, según dijeron, nuestros cerebros primitivos no podían comprender. La misma. En el Consejo, el ministro de Comercio del mundo natal, Kinnell, entregó su informe diario a lo que quedaba del liderazgo del Consejo. Muchos delegados han sido llamados de vuelta a sus mundos de origen para lidiar con la crisis local. Las cifras siguen empeorando. Él anunció en la cámara medio vacía que el PIB galáctico ha caído un 73%. Han comenzado disturbios por alimentos en 12 mundos. 3 civilizaciones se enfrentan a un colapso económico total. El canciller Vexar se puso de pie. Lentamente, su edad se nota cada día más. ¿Qué hay de nuestras ofertas? A los humanos, cualquier respuesta. Reconocen nuestros mensajes, pero rechazan todos los términos. El embajador Williams simplemente dice que las condiciones siguen siendo insuficientes. El Consejo ofrecía más de lo que cualquier especie había recibido jamás, y los humanos lo consideraron insuficiente. La verdadera sorpresa provino de una fuente inesperada. El embajador Kretle, de los Toby, una de las especies más jóvenes del Consejo, se puso de pie para dirigirse a la Cámara. Su gente era conocida por su pensamiento práctico, más que por sus tradiciones antiguas. Compañeros delegados, comenzó. He pasado semanas estudiando la historia humana y sus propuestas de los últimos 2 siglos. Seguimos ofreciéndoles lo que creemos que quieren, pero nunca les preguntamos qué necesitan realmente. Explíquense, dijo Vexar con cansancio. Los humanos no solo quieren una representación igualitaria, sino que quieren evitar que esta situación se repita con cualquier especie. Su propuesta final, la que rechazamos, incluía protecciones para todas las especies menores, no solo para ellos mismos. La Cámara quedó en silencio. Muchos delegados revisaron sus registros buscando la propuesta final sobre los humanos que habían descartado sin mucha consideración. Kretel continuó, nos vieron tratar mal a las especies menores durante décadas. No solo luchaban por sus propios derechos, luchaban contra un sistema que clasifica a las especies por edad y poder militar en lugar de por contribución y capacidad. La DRA. Ellen Foster, trabajando desde su laboratorio en Marte, recibía solicitudes diarias de científicos extraterrestres pidiendo colaboración. El Instituto de Ciencia Galáctica ofrecía convertir a los humanos en socios principales en cada proyecto de investigación importante. 20 años, murmuró a su asistente. 20 años de que nos dijeran que nuestros métodos de investigación eran demasiado agresivos y peligrosos. Ahora quieren que lideremos sus proyectos. Su asistente, un joven llamado Kevin Walsh, levantó la vista de su tableta. DRA. Foster, los andromedanos ofrecen financiar una estación de investigación completa bajo liderazgo humano. Dicen que podemos usar cualquier método que consideremos apropiado. Cualquier método después de décadas de restringir nuestra investigación porque no seguía sus enfoques tradicionales. La ironía era que las especies amargas que habían dedicado siglos a una cuidadosa investigación conservadora ahora estaban desesperadas por la innovación humana y la rapidez de pensamiento. Problemas que los científicos alienígenas abordaron con décadas de planificación,
los humanos resolvieron con meses de esfuerzo concentrado en la Tierra. El presidente Martínez convocó una reunión de emergencia del gabinete. Las ofertas del Consejo eran cada vez más difíciles de ignorar, pero no porque fueran tentadoras, sino que se estaban volviendo lo suficientemente desesperadas como para sugerir el colapso total de la civilización galáctica. Los zafirianos nos ofrecen control administrativo sobre su sector industrial. El secretario Davis informó, los altarianos quieren que gestionemos su distribución agrícola por completo. Ya no ofrecen colaboración, observó Martínez. Se ofrecen a convertirse en nuestros socios menores. El secretario de Defensa Collins se inclinó hacia adelante. Señor presidente, nuestra inteligencia sugiere que varias especies del Consejo se están preparando para retirarse de la Federación si el Consejo colapsa por completo. Podríamos ver una guerra generalizada. La situación estaba empeorando más allá de las expectativas de cualquiera. Lo que comenzó como humanos exigiendo respeto se había convertido en una crisis galáctica que amenazaba los cimientos de la civilización interestelar. Desde su oficina, Martínez podía ver las luces de la Tierra, centelleando a la Nokecher. Su mundo era pacífico, próspero y seguro, pero, más allá del sistema solar, la galaxia se estaba desgarrando. Necesitan entender, dijo finalmente que no volveremos al mismo sistema roto. Si la civilización galáctica va a sobrevivir, necesita ser reconstruida sobre principios de igualdad y respeto reales. Sus asesores asintieron con gravedad. Los humanos habían demostrado su punto más allá de cualquier duda. Ahora la pregunta era si la galaxia podría tragarse su orgullo el tiempo suficiente para aprender. Lección fuera de la atmósfera terrestre. Naves de docenas de especies esperaban en los confines del espacio humano, llevando mensajes cada vez más desesperados de sus gobiernos. Las ofertas mejoraban cada día. La respuesta humana seguía siendo la misma. No era suficiente. Aún no habían pasado 6 meses desde que los humanos abandonaron la galaxia. Donde antes había comercio pacífico y cooperación, ahora reinaba el caos, el conflicto y el colapso. El doctor Eric Foster se encontraba en sus instalaciones de investigación en la Tierra, revisando un informe que sacudiría la galaxia hasta sus cimientos. Su equipo de economistas humanos había pasado meses analizando el impacto total de la retirada de la humanidad. Las cifras eran asombrosas. Incluso peor de lo que nadie había predicho. El PIB galáctico ha caído un 73%. Le anunció al presidente Martínez durante una reunión de emergencia. Pero eso no es lo peor. Los cimientos de la civilización galáctica se están derrumbando. La tableta de Foster mostraba gráficos que pintaban un panorama sombrío. Sin la mediación humana, las soluciones diplomáticas se han vuelto imposibles. Las especies están volviendo a viejos conflictos que los humanos ayudaron a resolver durante siglos, como para demostrar su punto. Los informes de noticias inundaron los canales de comunicación. Los andromedanos y la Federación del Siglo estaban ahora en guerra abierta por las rutas de navegación que los humanos habían gestionado pacíficamente durante décadas. La lucha se había extendido a 3 sistemas estelares, con cientos de naves destruidas y miles de vidas perdidas. La mente colmena Christ ha sellado sus fronteras por completo. Foster continuó, se han retirado a un aislamiento total, alegando que la galaxia es demasiado caótica para un contacto significativo. El presidente Martínez se frotó las sienes. La escala de destrucción superó todo lo que había imaginado cuando tomaron la decisión de irse. ¿Qué hay de los esfuerzos diplomáticos? ¿Alguien intenta mediar? Ese es el problema, señor. Durante 2 siglos, los humanos sirvieron como mediadores no oficiales en disputas galácticas. Otras especies dependen de nuestra capacidad para encontrar compromisos y soluciones creativas. Sin nosotros, están volviendo a métodos antiguos de resolución de conflictos. Los métodos antiguos implicaban disputas territoriales, guerras por los recursos y el tipo de pensamiento que había plagado la historia de la Tierra durante milenios. La galaxia estaba redescubriendo por qué los humanos se habían vuelto tan valorados como guardianes de la paz, no porque fueran débiles, sino porque comprendían el coste del conflicto mejor que nadie en el planeta natal del Consejo. El canciller Bestar recibió el informe más inquietante hasta la fecha. Su asesor militar, el general Ktar, trajo noticias que lo dejaron helado. Señor, tenemos confirmación. 47 especies se han retirado de los acuerdos de protección del Consejo, 12 han declarado su independencia de la Federación por completo. Los territorios del borde exterior están sumidos en un caos absoluto y nuestra respuesta no ha sido nuestra. Señor, nuestras fuerzas armadas están al límite de sus posibilidades.
Intentando mantener el orden y los sistemas centrales, los protocolos de mantenimiento de la paz dependían del apoyo humano. La cruda realidad se estaba haciendo evidente. El Consejo Galáctico no solo había perdido una especie miembro, sino la especie que lo mantenía todo unido. Los humanos habían sido el pegamento que impedía que la frágil alianza de la galaxia se desmoronara. La embajadora Kretle de los Toby trabajaba frenéticamente en su oficina redactando lo que en privado llamaba los acuerdos de humanidad. Había convencido a un pequeño grupo de delegados pragmáticos para que se unieran a ella en la creación de una reestructuración completa de la gobernanza galáctica. No podemos simplemente ofrecer a los humanos más de lo que tenían antes. Ella le dijo a su pequeño comité que debíamos cambiar fundamentalmente el funcionamiento de la galaxia. Los acuerdos propuestos fueron revolucionarios: representación igualitaria para todas las especies, independientemente de su edad o tamaño, protección obligatoria para las especies minoritarias, supervisión humana en todas las decisiones galácticas importantes, el establecimiento de equipos de gestión de crisis no humanos. Algunos delegados calificaron sus propuestas de extremas, Kretle las llamó supervivencia. Mientras tanto, en los mundos fronterizos de la humanidad, las consecuencias del caos galáctico se hacían visibles. Naves de refugiados aparecían a diario con extraterrestres que huían de zonas de guerra, colapso económico y disturbios civiles. Los controles fronterizos de la Tierra estaban desbordados por solicitudes de asilo. La almirante Susan Hayes observó desde la estación Luna cómo se acercaba otro convoy de naves de refugiados. Entre ellas se encontraban altarianos que huían de los disturbios por alimentos, zapirianos que escapaban del colapso económico, incluso algunos individuos crísticos que habían abandonado su mente colmena en desesperación. La almirante, su oficial de comunicaciones, informó: las naves de refugiados solicitan permiso para entrar al espacio humano, afirman que buscan protección contra la inestabilidad galáctica. Hayes se sintió desgarrada. Estos seres alguna vez menospreciaron a los humanos, considerándolos inferiores, ahora venían pidiendo seguridad. Territorio humano, pero también eran refugiados, personas que lo habían perdido todo. Conceder asilo temporal, decidió procesarlos según los protocolos humanitarios estándar. Los refugiados contaban historias que confirmaban los peores temores de la humanidad sobre lo que estaba sucediendo más allá de sus fronteras. Sistemas estelares enteros se habían derrumbado en la anarquía. Antiguos rencores controlados durante siglos por la diplomacia humana estaba estallando en violencia. Los Corbin están asaltando convoys civiles. Un refugiado altariano informó: afirman que el Consejo ya no puede garantizar un paso seguro, así que están tomando lo que necesitan por la fuerza. 3 colonias Toby se han declarado independientes. Otro refugiado añadió: afirman que el Consejo las abandonó cuando comenzó la crisis. El Dr. Foster recopiló toda la información en su informe final. El documento fue clasificado al más alto nivel, pero sus conclusiones fueron simples y aterradoras. La civilización galáctica, tal como la conocemos, dejará de existir en 18 meses si continúan las tendencias actuales. Él escribió: la intervención humana inmediata puede prevenir el colapso total. El presidente Martínez leyó el informe solo en su oficina. Fuera de su ventana, las luces de la Tierra centelleaban pacíficamente, pero él sabía que la paz estaba rodeada por una galaxia en guerra consigo misma. Su dispositivo de comunicación seguro emitió una señal. La imagen del canciller Bexar apareció en la pantalla y Martínez se sorprendió por el aspecto del otrora orgulloso líder. Bexar parecía desgastado por la edad tras meses de crisis. El presidente Martínez dijo: Bestar, su voz no transmitía nada de su antigua autoridad. Estoy dispuesto a discutir los términos para el regreso de la humanidad. Martínez miró al destrozado líder alienígena y sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Esto era lo que habían deseado: reconocimiento de su valía, respeto por sus contribuciones, pero el costo había sido mayor. De lo que nadie anticipó, el canciller Martins respondió: consideraremos las discusiones con cuidado, pero entiendan esto. No regresamos a la misma galaxia que dejamos. Debe haber cambios fundamentales. Bexar asintió con entusiasmo. Martínez se preguntó si ya era demasiado tarde. La galaxia estaba ardiendo. La pregunta ahora era si se podría rescatar algo de las cenizas. La sesión de emergencia del Consejo fue transmitida a toda la galaxia. Todas las especies con sistemas de comunicación en funcionamiento observaron cómo el canciller Bexar dio un paso al frente para dirigirse no solo a los miembros restantes del Consejo, sino a toda la comunidad galáctica. Su mano tembló al activar el sistema de transmisión detrás de él. Las cámaras del Consejo parecían vacías y tristes. Donde una vez cientos de delegados debatieron la política galáctica, ahora apenas quedaban 50.
Muchos habían sido llamados de vuelta a sus mundos de origen para lidiar con crisis locales. Ciudadanos de la galaxia. Vestar comenzó, con la voz cargada por 8 meses de fracaso. Hoy me presento ante ustedes para reconocer el mayor error en la historia galáctica. Durante 2 siglos, no reconocimos el verdadero valor de la humanidad en la Tierra. El presidente Martínez observaba desde la oficina oval a su lado. Jake Morrison estaba sentado. Habían regresado al servicio gubernamental para este momento crítico. Escucharon las palabras del canciller resonando en el espacio. Nos dijimos que la edad traía sabiduría, que el tiempo determinaba el valor, que estábamos equivocados. La humanidad trajo innovación, mediación y soluciones que mantuvieron nuestra galaxia en paz y próspera. Sin ellos, no somos nada. Vestar hizo una pausa, reuniendo fuerzas para lo que venía después. Me disculpo formalmente con la humanidad en nombre del Consejo Galáctico y asumo personalmente la responsabilidad por no haberlos tratado como iguales. La disculpa se transmitió a todos los mundos humanos, a todas las estaciones espaciales, a todas las naves del espacio humano. La gente dejó de hacer lo que estaba haciendo para escuchar, pero Vexar no había terminado. Con efecto inmediato. Renuncio a mi cargo como canciller. El Consejo disolverá su estructura actual para dar paso a un nuevo gobierno galáctico basado en los principios que la humanidad intentó enseñarnos. La almirante Susan Hayes recibió los documentos formales en la estación lunar. El embajador Kretle había trabajado incansablemente para elaborar lo que ella llamó los acuerdos de la humanidad, una reestructuración completa del gobierno galáctico. Los términos no tenían precedentes: membresía completa del Consejo para la Humanidad con representación equitativa, poder de veto completo sobre cualquier decisión afectando el espacio humano, el establecimiento de un Consejo Asesor Humano con autoridad sobre la gestión de crisis, la creación de leyes de protección de especies que impidieran que cualquier especie volviera a ser marginada. Pero eso no fue todo. Los acuerdos establecieron a la humanidad como los mediadores oficiales de la galaxia con autoridad vinculante para resolver disputas entre especies. La doctrina militar humana se integraría en la planificación de la defensa galáctica. Se adoptarían métodos educativos humanos en todo el espacio del Consejo. El capitán Tony Anderson comandaba la nave diplomática Nuevo Horizonte mientras transportaba la respuesta de la humanidad de regreso al mundo natal del Consejo en las cámaras seguras de la nave. Jake Morrison, Sarah Williams y el propio presidente Martínez dijeron: después de 8 meses de caos galáctico, la humanidad había acordado volver a la mesa de negociaciones, pero esto no era un regreso a las viejas costumbres, era el comienzo de algo completamente nuevo. Las cámaras del Consejo habían sido renovadas. El antiguo arreglo circular que clasificaba a las especies por edad y estatus había desaparecido. Ahora, cada delegación tenía los mismos asientos, la misma voz y el mismo respeto. En el centro de todo, se encontraba la delegación humana. Jake Morrison se presentó ante el Consejo una vez más. El mismo hombre que Hades se retiró hace 8 meses y ahora ha regresado como el principal representante de la humanidad. Pero la galaxia a la que se enfrentaba era diferente. Humillado, desesperado, listo para aprender. Aceptamos los términos de los acuerdos de humanidad. Anunció su voz con claridad en la cámara, pero con una adición: lo que nos sucedió nunca volverá a sucederle a ninguna especie. No aceptaremos nada menos que una galaxia construida sobre la verdadera igualdad y el respeto mutuo. La respuesta fue inmediata. Todos los delegados en la cámara se pusieron de pie mostrando el respeto que debería haberse brindado hace siglos. Las especies que alguna vez menospreciaron a la humanidad ahora la reconocen como socios esenciales de la galaxia. El embajador Kretle, ahora canciller interino, firmó los acuerdos con visible alivio. La galaxia ha aprendido una dura lección. Dijo: la sabiduría no proviene de la edad, sino de la experiencia. La innovación no proviene de la tradición, sino de la necesidad. Y a veces, aquellos a quienes subestimas son quienes mantienen todo unido. Al concluir las ceremonias, el Dr. Richard Stone observó desde su laboratorio en Marte que creían que nos hacían un favor al permitirnos unirnos a su club. Le dijo a su asistente que nunca entendieron que no nos dejaban entrar. Les estábamos abriendo la puerta a todos los demás. Los humanos se habían marchado y la galaxia entró en pánico, no porque hubieran perdido una especie miembro, sino porque habían perdido la especie que hacía significativa la membresía. 8 meses de caos le habían enseñado a la galaxia lo que los humanos siempre habían sabido. La civilización no se basa en la sabiduría ancestral ni en la superioridad tecnológica, sino la voluntad de trabajar juntos, resolver problemas y tratar a cada especie con dignidad y respeto. La galaxia finalmente había aprendido esa lección.
Pagada con sangre, sufrimiento y el casi colapso de todo lo que habían construido, ahora, con el regreso de la humanidad, el verdadero trabajo podía comenzar a construir una galaxia donde ninguna especie volviera a marcharse, porque ninguna especie lo necesitaría. Los humanos no solo habían ganado un asiento en la mesa, sino que la habían reconstruido y esta vez había espacio para todos.